Cristo Jesús y su evangelio. Así que el evangelio es una buena noticia y una mala noticia dependiendo del lado que tú estés parado. Si no crees en él, pues es una noticia de condenación para ti. Y si crees en él, es una muy buena noticia, porque entonces pasas de estar en ese estado de perdición, de condenación, a un estado de bienaventuranza, como lo señala el Salmo 32, que lo veíamos. Incluso veamos el carácter de Dios en el Salmo 7, de cómo Dios no, como dicen aquí, no relaja con con su verdad y con su palabra. Usualmente nos venden la idea de que Dios es amor y eso no es mentira. Dios es la fuente del amor. Es decir, es uno de sus atributos, de sus características. Pero Dios también es justo y en una justa balanza, Dios debe ser consecuente, su amor debe ser consecuente con su carácter justo y su carácter santo. Habacuc dice, Dios es tan santo que ni siquiera puede voltear los ojos a mirar el mal. La idea es como que ni siquiera puede, como de reojo, así como cuando te dicen, mira disimuladamente. Pues Dios no puede hacer ni siquiera eso con el mal. Es decir, Dios es tan puro, tan apartado, tan santo, que Él no tiene ninguna X relación con el mal. De modo tal que Dios, la problemática aquí es, ¿cómo entonces Dios hace si Él no puede ver el mal y nosotros estamos llenos de maldad y de pecado? Entonces, compaginar su justicia con este mal del hombre. Bueno, básicamente lo hace a través del Evangelio. Entonces, el Evangelio es el medio que conecta al hombre con Dios. Y por eso es que Cristo obviamente representa el Evangelio, porque Cristo es el medio entre Dios y el hombre. O si alguien se pregunta por qué cuando las iglesias cristianas hacen énfasis en Cristo, en el Evangelio, es por eso, es porque Cristo representa esa buena noticia. Cristo es el Salvador de todos aquellos o de todos nosotros que nos encontrábamos perdidos. Así que, en resumen, realmente el Evangelio ha sido una muy buena noticia para nosotros. Es decir, nos ha señalado cuál era nuestro estado y nos ha transformado entonces en hombres y mujeres bienaventurados por encontrar la bendición de la verdad de la palabra de Dios. Yo espero que eso lo haya motivado muchísimo y que eso lo haya animado a acercarse más a la palabra con más ahínco, con más deseo de saber cómo Dios en su misericordia y en su gracia. La idea del Salmo 7 es literalmente Dios está apuntando a todos aquellos que son sus enemigos, con una flecha y con una lanza. Esa es la idea. Es decir, como que Dios no pierde o no va a perder eh, esa, ese mal o esas personas que obviamente son impías y que no se regresan a él y los va a condenar. Entonces Dios ha transformado y ha cambiado nuestro estado de enemistad a un estado de amistad para con él. Una vez más, yo espero que esto sea una verdad que retumbe en su corazón y que cada día usted pueda recordar y cuando usted se sienta afligido, se sienta triste, se sienta abatido, cuando usted sus pensamientos lo ahoguen, cuando usted en la noche se acueste y diga, voy a ser el peor cristiano de todo este mundo, usted recuerde que Cristo pagó por sus pecados. Cristo fue a la cruz, Cristo obedeció, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia hasta la muerte de cruz, resucitó. Y como dice Juan en sus cartas, en la primera carta, Él es el abogado que nosotros tenemos para con el Padre. Así que este es todo un pequeño resumen del escenario del Evangelio. Ahora bien, vamos a orar para así entonces entrar en el tema de la clase de hoy. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno para con nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por, en tus muchas misericordias, darnos el día de hoy para tratar con tu palabra, para tratar tus verdades. Y es nuestro ruego que ni aun el pecado sea un estorbo para que nosotros seamos edificados en tu verdad. Que ni nuestros pensamientos, ni aquellas cosas que nos acusan, nos permitan disfrutar del gozo inefable que es a nuestro corazón cuando escucha tu verdad. Por lo cual te rogamos, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús.
aquellas cosas que representan rebelión contra ti en nuestro corazón. Te rogamos que tengas a bien, una vez más, mostrar tu gracia, tu misericordia, y así nosotros poder entender y saber que hemos recibido la bienaventuranza de tu perdón. Te rogamos pues, no se corte tu mano para con nosotros. Y te agradecemos porque también hasta aquí tú nos has cuidado, sobre todo en tiempos como los que vivimos el día de hoy. Te rogamos por aquellas familias, por aquellos hermanos que tenemos cercanos, que quizás han sido afectados por esta situación del COVID-19. Y te pedimos que seas tú con ellos y que según tu buena voluntad tú nos sigas guardando, cuidando y haciéndonos ser prudentes cada día. Ponemos en tus manos este estudio y una vez más te rogamos, Señor, guíanos en tu verdad y que sea tu verdad convenciendo nuestros corazones a tal punto que salgamos de aquí más como Cristo. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a todos aquellos que están llegando. Creo que hay varios que han ido llegando así de chin a chin. Entonces, había una pregunta en lo que yo les compartí, en el mensaje del grupo. Y que, bueno, creo que fue por email que lo envié, ¿no? Creo que no la puse por aquí. Y esa pregunta tenía que ver con, no sé si usted ha pensado alguna vez, si lo ha pensado, me gustaría que lo compartiera con nosotros. Si usted se ha visto a ese punto que ha llegado y ha dicho, ¿por qué Dios me eligió a mí? Es decir, ¿por qué Dios me salvó a mí? O sea, no sé si ha llegado el punto que usted está así como, o sea, que usted se ve pecador, que usted es malo, que usted ve su pecado así o sea, a flor de piel, y de repente usted dice, oye, pero ¿por qué realmente Dios me escogió a mí? Si ni yo mismo me soporto. No sé si usted ha llegado a ese extremo, pero si ha llegado me gustaría escucharlo. ¿Usted se ha hecho una vez esa pregunta? Abre su micrófono con Sí, yo cuando entendí por primera vez cuán pecadora yo soy y cuán grande es su gracia, dije, wow, pero ¿por qué yo? O sea, hay tanta gente, ¿por qué yo o por qué no X personas? Es una respuesta que yo no tengo, pero sí me he hecho esa pregunta y es mucho más fuerte cuando es entonces, ¿y por qué no fulanito? Como que ese alguien que uno quiere, pero bueno, sí me la he hecho. Qué bueno. Más cuando uno se ve como un pecador tan grande, cuando uno ve la verdad tan clara. Por primera vez y tan clara. Ajá. ¿Quién más? ¿Alguien más ha tenido esa experiencia? Claro que sí. Muchísimas veces, y más cuando tú vuelves y quizá algún pecado con el que tú luchas, tú vuelves y resbalas en él, entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo fue que aún sabiendo tú como yo soy, salvar? Entonces, realmente ahí uno ve lo que es el verdadero amor de Dios, la gracia, la misericordia de Él, porque no, si no existiera todo eso en Él, realmente no hubiera hecho nada por nosotros. Así es. Yo me estaba asustando, yo pensé que era yo nada más. Vamos a ver qué dicen los jóvenes. ¿Saben que los jóvenes? No sé, ¿ustedes han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué dice Jeremy? ¿Usted ha hecho esa pregunta alguna vez? Brownie, que está por ahí. Brownie. Sí. O sea, Ángel, los jóvenes después porque... Hay que preguntarle a usted, pues sabe que uno ya está tan viejo que no. Jeremy está hablando, lo que pasa es que no se escucha. sí. Okay. Yo la verdad es que yo no me he hecho esa pregunta, o sea, nunca había pensado en eso, de verdad. Bueno. Bueno que eres tan santo. Quiero ser como tú. Está relajando. Sí. No sé si hay alguien más que quiera compartir. O sea, después te van a ver por qué yo le estoy preguntando eso. Walter, Dígame. tengo que desactivar la cámara por un problema técnico, pero estamos aquí. Ah, ok. Aquí Bueno. hay muchas de las que cortar respecto al tema. Así que ten paz.
realmente Jeremy no ha tenido el momento para preguntarse, pero le llegará, porque todo cristiano siempre se va a preguntar, ¿y por qué a mí? Y va a llegar momentos difíciles en su vida que él va a resbalar porque somos débiles. Y hay situaciones que nosotros estamos luchando con el pecado. Y a veces nos preguntamos si seremos nosotros cristianos. Hasta esa pregunta se la va a hacer. Si seremos nosotros cristianos, porque ¿por qué tanto? ¿Y por qué el Señor tan misericordioso siempre me acoge? Pero por su gracia y su misericordia, Él siempre nos ampara. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, porque Él siempre está de nuestro lado. Así es. Pero realmente llegará el momento que Él es muy joven todavía, que Él se preguntará, ¿por qué el Señor me eligió a mí y no eligió a otro? ¿O por qué mira a fulanito como está? ¿Y por qué yo no estoy así? ¿Por qué me libró de tantos males? Su misericordia es grande. Sí, así es, amén. Bueno, sí, realmente llega un momento donde todo cristiano se hace esa pregunta. Y esa pregunta viene porque llega un punto donde tú logras experimentar la bondad de Dios. O sea, me explico, cuando tú ves la bondad de Dios inmerecida, entonces tú, o sea, ese es el punto. O sea, es una bondad que tú dices, oye, pero es que nadie merece eso. Y así tú no te hayas hecho la pregunta, o seas muy, muy joven, o tengas muy poco tiempo en el Evangelio. Es decir, es una pregunta que automáticamente viene cuando tú ves la bondad de Cristo en perdonar. Es decir, tú dices, oye, pero yo que hice esto, o yo que pienso de esta manera, porque a veces no es solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Alguien decía alguna vez, preguntaba evangelizando y me llamó la atención, él decía, imagínate por un momento, yo creo que ese ejemplo lo puse en el colegio alguna vez, no sé si los que están aquí que lo de clase en el colegio lo habrán escuchado. Imagínate por un segundo que alguien invente una máquina y que esa máquina puedan colocarla en tu cabeza y eso proyecte los pensamientos que tú tienes hacia afuera. ¿Cómo te sentirías? O sea, ¿realmente tú entenderías que eres tan bueno como solemos mostrar? Porque a veces viene esa pregunta, pero ¿por qué a mí no a este? Si este se porta mejor que yo, este vive mejor que yo, este moralmente se ve más educado que yo, y X, etc. Pero ponte a pensar, imagínate que existiera esa posibilidad por un segundo de que puedan ponerte eso y se proyecten tus pensamientos y que todos podamos ver ahora mismo todos esos pensamientos que han pasado por tu mente. Bueno, yo no sé, yo le digo al Señor, ya, condéname. O sea, es muy difícil. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas y pensamos en eso, que aún con nuestros pensamientos nosotros somos tan perversos, tan inicuos, tan malos, y como de nuestro corazón es tan fácil que surge el mal. Obviamente, al encontrarnos con la bondad de Dios, encontrarnos con un Dios que se deleita en perdonar, esa pregunta sale a flote, es decir, ¿por qué a mí? Pero yo sí le decía algo interesante, ¿por qué no a mí? O sea, ¿por qué a mí y por qué no a mí? Entonces, eso obviamente encuentra su respuesta en lo que nosotros vamos a estudiar hoy, que es la justificación. Y es importante que veas esto porque Dios no escoge a las personas o no lleva a las personas a sus caminos por quien es la persona. Es decir, tú no estás en la iglesia hoy o en los caminos del Señor porque tú eres tú. Si yo no estoy en los caminos del Señor y hago lo que hago, porque yo soy Walter y Dios dijo, me vio y dijo, no, mira, mucho potencial hay aquí. O sea, Dios no es como un cazatalento de esos beisboleros que andan buscando y que llegan aquí al país y buscando a jóvenes para reclutar. Si Dios no hace eso, Dios no está viendo tus habilidades, está diciendo, mira, pero qué habilidad tremenda tiene con la tecnología. Pero mira, habla muy bien, este puede ser que sirva para yo ponerlo como un líder de jóvenes o para yo ponerlo a cargo de un grupo, o mira, tiene una habilidad, puede ser que llegue a ser pastor. Realmente no funciona así. Es decir, Dios lo hace por el puro afecto de su gracia. Es decir, Dios lo hace porque a Él mismo le deleita hacerlo y Él mismo dice que eso, es decir, trae gozo a su persona, es decir, a quien es Dios o a quien representa a Dios.
Eh, en ese punto, obviamente aquí la justificación tiene mucho que ver, señoría, tiene todo que ver, y para nosotros es sumamente importante entender esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser que cuando lo entendamos mejor, es decir, cuando tú lo ves a la luz de la escritura, esto brilla aún más, esto traiga como más paz a tu corazón, traiga más tranquilidad, traiga más fortaleza y sobre todo sea una manera más contundente cuando tú luchas con tus pecados. Entonces podríamos ver varias cosas en el libro de Romanos. Así que me gustaría que usted tenga su Biblia a la mano allí en esto. Vamos a ver el capítulo 1. Vamos a leer algunos textos y de repente puede ser que yo le pida a alguno de ustedes que lea alguna parte. Cuando hablamos del Evangelio, quedamos claro entonces que la palabra, cuando vemos la palabra Evangelio, esto tiene su origen en la palabra griega, Evangelium, se escribe muy parecido al español, y esa palabra se traduce literalmente como un buen mensaje. Creo que era Tim Keller, que en un libro que tiene de qué es el Evangelio, él decía, esa palabra Evangelio representa esa buena noticia de cuando un pueblo estaba en guerra y entonces se iban y peleaban, y esa palabra lo que representa es ese momento donde todo estaba perdido, así como que la incertidumbre no sabe si se ganó o no se ganó, y entonces venía una caballeriza y decía, mira, ganamos la guerra. Eso representa, es decir, eso es lo que esa palabra en un término en el griego representaba. Así que creo que es muy puntual ese uso para lo que nosotros queremos significar hoy. Así que literalmente significa un buen mensaje, es decir, un mensaje, obviamente en este caso, de buenas noticias. Y esto obviamente tiene su fundamento en lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje que se anuncia, es un mensaje que se lleva, es un mensaje que se da. Y esto lo vemos en el libro de Romanos una y otra vez. Es decir, vemos a Pablo llevando la palabra de Dios, vemos a Pablo enseñando la palabra de Dios y vemos a Pablo divulgando el Evangelio, divulgando aquel mensaje histórico de las buenas nuevas. De modo tal que la pregunta inmediata para nosotros es, ¿por qué el Evangelio es un buen anuncio y qué hace que el Evangelio sea un mensaje agradable? Si son esas dos preguntas son interesantes para nosotros responder. Bueno, para eso hay varias respuestas. Por ejemplo, el Evangelio podemos ver en primer lugar que es un anuncio divino. Si vamos al libro de Romanos, que es donde estábamos estudiando, si usted lo recuerda, en el versículo 1, Pablo dice el Evangelio de Dios. De modo tal que el Evangelio no tiene ningún otro origen que no sea el Evangelio de Dios, o que no venga de parte de Dios. Ya eso lo hace una buena dádiva, una buena noticia. Es decir, cuando nosotros vemos el Evangelio, tenemos que estar claro que aunque seas tú el que lo predique, que aunque sea yo el que lo hable, aunque sea un pastor, una iglesia, sea quien lo hable, no es la persona per se. El Evangelio es un anuncio divino. Y Pablo lo destaca claramente allí en el versículo 1. No sé si lo pueden ver en sus Biblias allí. Déjenme compartir la pantalla para que ustedes puedan notarlo claramente. Si ven, dice Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, llamado, y dice, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. De modo tal que lo que tenemos aquí que ver en cuanto al Evangelio es que en primer lugar el Evangelio es un mensaje de Dios. Pero el Evangelio también es un mensaje de salvación. Después de todo, esto es el poder de Dios. Yo no sé si alguien puede leerme el versículo 16, así, con ánimo, con entusiasmo. Del mismo capítulo 1, el versículo 16. Leo. Ok. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos. Ok, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Entonces, vean que el Evangelio es un mensaje de salvación. ¿Y por qué es un mensaje de salvación? Porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, de manera tal que podemos inferir que el Evangelio, obviamente, es el medio por el cual Dios salva a pecadores como nosotros. Así que el Evangelio es muy importante para ti y para mí.
Desde que nosotros llegamos a los caminos del Señor, debemos entender que lo que Dios usa es un llamado a través de su evangelio, a través de esa buena noticia, a través de ese mensaje anunciado, a través de ese mensaje divino, que es un mensaje divino que trae en sí o en sí mismo, trae lo que es la salvación. El versículo 16 dice, es el poder de Dios para la salvación. Y hay una parte importantísima allí. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. De manera tal que eso también nos llama la atención y nos dice que usualmente el evangelio es visto por los no creyentes como algo vergonzoso. Pero Pablo decía, mira, no me avergüenzo del evangelio. Y la razón por la que él no se avergüenza es ¿por qué? Porque el evangelio es un mensaje de poder. Es decir, tú puedes agarrar este bidón y te lo puedes vender y crear un mensaje espectacular. Pero Pablo dice, mira, es un mensaje que no tiene comparación con nada de lo que te puedan vender, con nada de lo que te puedan decir. Es un mensaje único y es un mensaje que no me avergüenzo de él porque es poder de Dios para salvación de los perdidos. De modo que Pablo con esta convicción clara anunciaba el evangelio. Por eso es que tú ves, si ustedes vieron un poco el video que yo envié, si tuvieron la oportunidad de verlo, en cuanto a la historia de Pablo, van a notar que Pablo predicaba aquí, predicaba allá, donde sea que lo ponían, a él predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque él entendía que es un mensaje de poder. Por otro lado, el evangelio es un mensaje de salvación que se logra única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. De hecho, Pablo dice, lo confirma. Creo que en el versículo 3 lo vamos a ver claramente. Dice Pablo, es un evangelio que es acerca de su Hijo, es acerca de Jesús, si es acerca del linaje de Jesús. Vamos a verlo aquí, mira, versículo 3 dice que ese evangelio tiene todo que ver ¿con quién? Con Jesús, acerca de su Hijo. Y él explica aquí, velo claramente, la explicación que Pablo hace. Mira, dice, él fue apartado para el evangelio de Dios, para ese mensaje divino. Es un mensaje histórico porque ya estaba prometido. Y ese mensaje histórico estaba prometido y es cierto porque fue por medio de los profetas en donde, en las Santas Escrituras. De modo que ese mensaje tiene dos fundamentos verídicos. La historia, basada en su promesa, y esa historia reposa en los escritos o en la Biblia, que dice por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y ese mensaje tiene un contenido y ese contenido es que es acerca de su Hijo, que es una persona real, no es una persona ficticia, no es un espíritu ni nada por el estilo, porque dice es una persona que nació de la descendencia de David. De modo tal que tenemos otra evidencia clara de que el evangelio es poder, es real y es cierto. Mira, nació según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Así que si tú te preguntaste alguna vez o si alguien te pregunta o te dice que el evangelio es una fábula, que el evangelio es una mentira creada por el hombre, que es algo inventado por la religión, mira, aquí está toda la prueba necesaria para tú convencer a esa persona, o por lo menos no convencerlo, pero dar el argumento de que realmente el evangelio es real y que tiene prueba en lo histórico y en lo escrito a través de la historia. Es decir, no hay manera de que esto se pueda ver como una mentira, como un evento ficticio, porque la historia lo respalda. Y no hay forma tampoco de que veas a Cristo, es decir, a quien es el contenido del evangelio, como irreal o como una persona ficticia, porque Pablo dice, mira, nació en la descendencia de David, de modo tal que si tú dices, mira, es mentira, Cristo es un personaje ficticio, inventado, como se inventan los superhéroes, basta solamente con ir atrás a la genealogía y buscar en los libros históricos y vas a ver que el linaje de David es un linaje real. Y que cuando revisas el linaje de David, entonces tú vas a ver que en las genealogías va a aparecer el nacimiento de Jesús y va a aparecer Jesús como parte de esa genealogía. De forma que, de manera tal que no hay forma en la que una persona pueda aseverar y asegurar y dar pruebas de que estamos hablando de un mensaje falso, de una mentira, de un mito o de una persona que no existió, de una persona que fue irrelevante a través de la historia.
porque hay mucha prueba y hay mucho contenido que nos lleva más bien a ver lo que es diferente. Ahora bien, una persona puede hacer énfasis de decir es mentira, es mentira, es mentira, pero no tiene un argumento o no podría desarrollar un argumento contundente para mostrar su teoría. ¿Por qué? Porque la misma escritura y la misma historia nos dice que Cristo es real. Dice, mira, según la carne. Dice que Dios nos declaró como su hijo según la carne, por el Espíritu y por un evento real, la resurrección de entre los muertos. Hay muchas personas que no son cristianas, pero conocen la resurrección, o por lo menos conocen este evento de la resurrección. Y hay muchos libros, incluso si tú ves Discovery Channel o History Channel, que son canales que hacen documentales, hay documentales que ellos han hecho que lo hacen que son gente no cristiana, y ellos no pueden obviar esta verdad, no pueden obviar hechos que están siendo proclamados aquí por Pablo, de forma tal que el Evangelio es totalmente real, es genuino, y es un mensaje de salvación que es a través de ¿quién? De la persona de Cristo. Además de esto, el Evangelio es un mensaje de salvación para todas las naciones, pues como dice el verso 5, este le fue encomendado, es decir, a Pablo, por Cristo, para ser proclamado con toda su autoridad entre las naciones. Por eso hay la responsabilidad de nosotros de predicar el Evangelio en todo lugar. Y obviamente entre las naciones nosotros vemos que está incluida Roma también, porque Pablo dice, en las cuales están incluidos ustedes. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe en todos los gentiles, por amor a su nombre, en los cuales estáis vosotros, llamados de Jesucristo. Ahora, hay otro punto importante. El Evangelio de salvación en Cristo demanda obediencia o sumisión a su mensaje. El verso 5 lo señala claramente. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe. Muy importante. Y si tú tienes tu Biblia allí, me gustaría que tú remarcaras esa parte. Y que tú la pongas ahí, que tú la notes, que la veas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia y un mensaje de salvación, pero este no se queda allí. La idea es esta. El mensaje de salvación no es, supongamos que este marcador es una persona, y el mensaje de salvación no es como que yo le hablé a esta persona, le hablé de esa verdad, le hablé de la historia, le hablé de Cristo, y esa persona ya tiene esa información. Esa persona se va, y esa persona sigue siendo ese mismo marcador azul, pero ahora con una información en su mente. No funciona así. Pablo dice, todo esto, todo este mensaje, toda esta proclamación, este anuncio de las buenas nuevas, todo este mensaje acerca de Cristo, acerca de la salvación, es un mensaje que se da para promover, velo bien, la obediencia, versículo 5, a la fe entre todos los gentiles, es decir, entre todos los que son los pueblos que no son judíos y también para los judíos. Es decir, es un mensaje que es una noticia que tiene una demanda implícita en él. De lo que podemos inferir entonces que cuando yo vengo al Evangelio, cuando yo llego al Evangelio, debe haber una transformación en el corazón que me lleve a obedecer los preceptos del Señor. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Es decir, el Evangelio es tan poderoso que su mensaje, al ser percibido en nosotros, nos transforma a tal punto que lo que tú no podías dejar de hacer, ahora lo puedes dejar de hacer, que es pecar. Y eso es lo hermoso de esto. Es decir, tú venías viviendo una vida pecaminosa, tú venías viviendo una vida llena de maldad, de iniquidad, te viste hundido y sin esperanza. El Evangelio, el mensaje te dio esperanza, pero te transformó a la vez. Transformó tu corazón para decirle no a lo que Dios le dice no y para decirle sí a lo que Dios le dice sí. Y es interesante porque muchas iglesias se enfocan en decir, mira, te predicamos el Evangelio, pero ya sabes que no puedes hacer y te ponen una lista de todo lo que tú no puedes hacer.
Y hay muchas personas que no vienen al evangelio por eso. A muchas personas dicen, mira, yo no voy a la iglesia porque, muchachos, eso ahí no te van a hacer nada. O sea, no pueden ni respirar. Incluso hay iglesias que hasta separan a los hombres de las mujeres. Es decir, llegan a unos extremos que la escritura no ni siquiera los señala ni los muestra. Obviamente es interesante porque tú tienes que tener ciertos cuidados. Pero lo que quiero que veas es que el evangelio es poder de Dios para transformar nuestros corazones. ¿Para qué? Para llevarlos al punto de que a lo que tú le decías que sí antes, que no le agradaba a Dios, ahora con la convicción del mensaje del evangelio, viendo a Cristo reluciente como tu mayor bien, entonces ahora puedes decirle que no a ese tipo de cosas. No sé si me estoy dando a entender con la idea. De forma tal que el evangelio no solamente es un mensaje que oímos y recibimos, sino es un mensaje que obviamente va a transformar nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a obedecer al Padre o a vivir sujetos en la voluntad del Padre. De modo tal que el evangelio de salvación en Cristo demanda obediencia o sumisión a su mensaje. Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, que el mensaje central de Romanos es la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para todas las naciones. ¿Bajo qué medio? Bajo el medio de la fe. Es la noticia de la que tenemos destellos desde el mismo inicio del Antiguo Testamento. Cuando tú te vas a Génesis 3, y aquí recuerden que la clase pasada yo le hablaba de las conexiones. Esto que está hablando Pablo aquí tiene conexión con Génesis 3. Porque cuando Adán y Eva se vieron perdidos, Dios le dio la esperanza. Dios le dijo, mira, va a venir alguien, un hijo nacido de mujer, que va a resolver todo este problema en el cual ustedes se metieron. De forma tal que desde Génesis nosotros ya podemos ir viendo esos destellos de lo que Dios iba a hacer y lo que Dios iba a orquestar para nosotros poder llegar hasta aquí. Incluso si tú lees Noé, si mal no recuerdo, creo que el capítulo 5 o el 3, antes de que Noé nazca, o cuando Noé nace, ellos le ponen Noé porque ellos entendían que esa era la persona que los iba a sacar de todos los males. Es más, el texto lo dice así, solo que no recuerdo ahora. Pero lo dice exactamente así, su nombre será Noé porque este, dicen ellos, será el que nos sacará de todos estos males. Es decir, el que cambiará nuestra historia, nuestro destino. De modo tal que aún desde los tiempos antiguos, ellos estaban apercibidos de la promesa del Evangelio de Dios. Ellos sabían que Dios iba a traer a alguien o a enviar a alguien que iba a traer remedio a la desesperanza del hombre. De modo tal que el Evangelio, una vez más, es ese mensaje de salvación necesario para cada hombre sobre esta tierra. Así que hablemos ya de lo puntual. Si hemos visto el Evangelio, qué es y en qué se fundamenta, no podemos pasar por alto lo que es entonces la necesidad de la salvación. ¿Por qué hay necesidad de salvación en el hombre? Bueno, veíamos anteriormente la conexión con Génesis 3. Es decir, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre obviamente distorsionó todo lo que era el plan de Dios. Y obviamente cae en pecado, el pecado entra a la humanidad, entra a la muerte, y Dios trae un remedio para todo eso. Y ese remedio obviamente es la salvación, que es el mensaje del Evangelio. De modo tal que el hombre entra en un estado de injusticia. Así que lo que vamos a ver ahora es la injusticia y la ira de Dios. Y todo esto lo vamos a ver desde el capítulo 1 de Romanos, el versículo 18, y todo eso abarca hasta el capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver cómo nosotros estamos, o estábamos, los que hoy creemos en Cristo, estábamos en un estado de injusticia. Si vamos a ver bien, y esto nos va a ayudar a encontrar la respuesta de por qué a mí. Es decir, cuál era mi situación, y puede ser que allí nosotros encontremos la respuesta a la pregunta de por qué a mí. Hay una palabra que a través de todo Romanos puede resumir la condición legal y moral del hombre, en la que se encuentra frente a Dios. Y esa palabra, grábesela y no se le olvide, es la injusticia. Es decir, si hay algo que decir en cuanto al hombre o a la humanidad, es que toda la humanidad está sumada a la injusticia.
No sé si recuerdan la conversación nuevamente. Esta persona llega a la conclusión, cuando lo hace su evaluación del mundo y lo que lo rodea, esta persona dice, mira, realmente la vida consiste en una desesperanza, decía esta persona. Bueno, eso se puede también mencionar, o decir en otras palabras, verlo como la injusticia. Ahora, quizás la pregunta aquí es, ¿en qué consiste la injusticia humana? ¿O cuál es la esencia de la injusticia? Es interesante, hay dos frases que describen la esencia de la injusticia. No sé si alguien puede leerme el versículo 18 de Romanos. De ahí en pantalla, por si lo quieren leer. Por aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Versículo 18. Este versículo es muy importante en el libro de Romanos. Si ustedes notan, lo ven allí, dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia. Ahora, esto es muy interesante. De los hombres, es decir, está claro, que hacen que según ese texto, ¿cómo se revelaría? Es decir, ¿cómo los hombres muestran esa injusticia? Según ese texto. ¿Cuál es, así, en qué consiste la injusticia del hombre según ese texto? Ellos detienen la verdad con su perversión. Muy bien, según el texto de Romanos, excelente. Es decir, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen que con injusticia restringen la verdad. Así que eso es otra palabra clave. La injusticia del hombre consiste, según Romanos, según Pablo, en el libro de Romanos, en que ellos restringen la verdad. Pero si vamos al versículo 25, vamos a notar algo también interesante. ¿Alguien más podría leer el versículo 25? Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Ok, excelente, gracias. Muy bien, vamos a enfocarnos aquí. Dijimos que en primer lugar, la injusticia se revela ¿cómo? ¿Cómo revela el hombre la injusticia? Según el versículo 18. Restringiendo la verdad. ¿Lo hace cómo? Restringiendo la verdad. La verdad. Ok. Ahora, si nos vamos al versículo 25 y le hacemos esa misma pregunta, ¿cómo el hombre manifiesta esa injusticia? Según el versículo 25, ¿cómo sería la respuesta? Cambiaron la verdad por la mentira. Exactamente. Entonces, podemos concluir aquí en este punto que el hombre, y eso es sumamente importante que lo notemos, hace dos cosas en las cuales muestra su injusticia. Una es que retiene con toda injusticia la verdad. Y dos, que cambia la verdad de Dios por la mentira. Entonces, vemos ya un panorama más claro. Es decir, por naturaleza, tú y yo como hombres hacemos esas dos cosas. Retenemos con injusticia la verdad de Dios, es decir, esa verdad que habla el Evangelio, esa verdad de Dios, de que somos pecadores, de que no somos merecedores de nada, de que no merecemos su gracia, su perdón y su misericordia, de que estamos en un estado de perversión, de depravación, un estado caído. Entonces, como hombres, nosotros escondemos esa verdad, la hundimos, la apartamos de nosotros lo más que podamos, porque es una verdad que nos condena. Y entonces, no contentos con esto, por otro lado, esa misma verdad de Dios la cambiamos por una mentira que nosotros nos inventamos.
Por eso cuando tú te preguntas y tú dices, ¿por qué hay tantas concepciones de lo que es Dios, de lo que es la religión, de lo que es la piedad, de lo que es la deidad? ¿Por qué hay tantos falsos dioses? Aquí está la respuesta. Porque eso es el resultado de la injusticia del hombre. En la injusticia del hombre, eso es lo que hay, o eso es lo que tú y yo hacemos. ¿Qué hacemos? Que apartamos la verdad de Dios y automáticamente cuando apartamos y restringimos o escondemos la verdad de Dios, entonces, por otro lado, cambiamos esa verdad por una mentira. Y esa mentira entonces se traduce en dioses falsos, religiones falsas, caminos falsos, falsas piedades y todo lo que tú ves en el mundo de hoy. De manera tal que la pregunta sería, ¿qué es lo que según Pablo le es manifiesto a él? Bueno, el versículo dice, o el versículo sigue diciendo, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, el versículo 25. Así que, ¿qué es lo que según Pablo le es manifiesto? Si nos vamos un poco más allá, en el versículo 20, un poco antes, dice, la gloria del poder y la majestad de Dios, las cosas invisibles de él y su eterno poder. Vamos a ver un poquito el versículo 20. Y analicemos esa pregunta de lo que le es manifiesto. Dice, porque desde la creación del mundo, fíjense, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad. Y esto es interesante porque no hay manera en que el hombre pueda decir que Dios no se ha mostrado. Aunque sea de algún modo general, Dios se ha mostrado. Pablo está diciendo, hay un punto en que el hombre debe comprender que Dios es real y que Dios está allí. Y eso es lo que hace la injusticia. Es decir, cuando tú observas el mundo, la creación, tu intuición es pensar que obviamente esto no se creó solo. Es decir, tú no vas a la playa, bueno, no, ya ahora no se puede ir como mucho a la playa, pero tú no vas al mar, a la playa y te paras frente al mar y tú dices, óyeme, qué bueno que esto apareció al azar por aquí. No, tú no piensas eso. Obviamente, en tu mente, así tú digas lo contrario, tú sabes que eso lo creó alguien. Sí, cuando tú vas a unas playas tan hermosas como esta, y ves unos paisajes tan hermosos como lo que aquí hay, unos atardeceres tan hermosos como lo que hay aquí. O sea, lo primero que viene a tu mente es, hay un diseñador. Así tú no lo llames Dios, pero tú entiendes que algo más grande que eso lo creó. Sí, tiene que haber una inteligencia mayor que haya hecho lo que haya hecho y que funcione como funcione y que se vea como se vea. Es decir, tiene que ser algo sumamente grande, espectacular, porque cuando tú ves una pintura, un cuadro de un paisaje, tú dices, por favor, o sea, déjame mostrarte esto. No se ve porque está lejos. Pero si yo te muestro esto, que no sé si se ve bien allí, esto es un diseño. Es decir, tú ves esto y es imposible que tú digas que esto se creó de la nada. Es decir, esto es algo demasiado elaborado, colores, combinación, formas, diseños. Es decir, alguien lo hizo, alguien lo creó. Y ese alguien que lo creó tiene realmente una inteligencia para esto. Asimismo pasa cuando tú ves el exterior. Si eso es lo que está diciendo Pablo, es imposible que tú veas el exterior y no comprendas que hay un Dios que está mostrando sus atributos invisibles, su sabiduría, su poder, su gloria, su majestad, su deidad, su grandeza. De modo tal que tú tienes que buscar la verdad cuando ves eso. Y tienes que reconocer y ver la verdad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes salen afuera, ve, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, su eterno poder y su divinidad han sido vistos con toda claridad. Y dice eso, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no existen, que no hay excusas. Así que el hombre es inexcusable, tú y yo somos inexcusables al momento de pensar que Dios no existe. Y esto es interesante porque Pablo se lo está diciendo a personas, a iglesias, que es una iglesia que creyó en el mensaje de Cristo. Y él está explicando cómo es la mentalidad del hombre y cómo con injusticia el hombre retiene esa verdad. Es decir, cómo con injusticia el hombre entiende y dice, no, mira, esto Dios no lo creó, Dios no tiene poder para crear esto y no podemos reconocerlo.
Entonces, como no quiero reconocerlo, porque si yo reconozco que Dios es poderoso, yo voy a tener que vivir sometido a su verdad. Y como no quiero vivir sometido a su verdad, no me conviene reconocer que Él es sabio, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es temible, que Él es grande, porque tengo que someterme entonces a Él. Y como no me quiero someter a Él, y esa es mi justicia, entonces yo dejo de reconocer eso, mejor lo escondo, y más bien me invento y digo, no, esto que tú ves aquí creado, esto se creó al azar. Esto fue algo que chocó una molécula y ¡pum! Por ahí salió todo. O no, esto lo creó, esto fue el hombre mismo evolucionando y haciendo. No, 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 no. Pablo dice, mira, no te engañes, no tienes excusa. Porque conocían a Dios, dice él, y no le honraron como a Dios. Sigue diciendo el texto. Estamos en el punto de en qué consiste la injusticia. ¿En qué consiste, según el versículo 21? También, en que conociendo a Dios, es decir, teniendo un conocimiento que sea general, quizás no tan particular en la escritura, dice, no le honraron. Es decir, ellos no dijeron, realmente hay un Dios fuerte, poderoso, sabio, que creó todas estas cosas, como a Dios, y ni le dieron gracias, sino más bien se hicieron vanos en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Mira todo lo que hace la injusticia. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron, ahí está lo que dice Pablo, la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, es más fácil para el hombre, y sabemos que esto es así porque tú y yo lo experimentamos, es más fácil para ti y para mí ver la magnitud de la grandeza de Dios, ver el poder de Dios reflejado en su creación y en todo lo que hace, el poder de Dios en salvarnos, y nosotros no reconocer eso y decir, no, espérate, ese no fue Dios, calma, mira, déjame que te explique, mira qué es lo que hay, como dicen aquí, mira qué es lo que hay, o sea, no, aquí no hay nada, o sea, lo que está claro y evidente es Dios, y si tú quieres reprimir esa verdad, entonces eso es un acto de injusticia, y esa es nuestra injusticia. Es más, tú y yo caemos en esa injusticia cuando Dios nos llama a creer en Él y nosotros no creemos en Él. Cuando Dios, sabemos que Dios es un Dios que provee, que Dios es un Dios que opera bajo su providencia, que busca el bien para los suyos, y tú y yo nos afligimos, nos entristecemos y caemos en incredulidad, nosotros estamos siendo injustos con la verdad de Dios. Tú y yo estamos opacando la verdad y una vez más estamos trayendo el acto de injusticia. De manera tal que la injusticia en el hombre lo va a llevar a ¿qué? A restringir la verdad, esa verdad que de Dios se conoce, se revela, lo va a llevar a cambiar la verdad por la mentira y lo va a llevar a olvidar lo que Dios, de lo que de Dios se conoce o de lo que Dios es manifiesta. Así que déjame resumir todo esto y dar un tiempito de preguntas y respuestas. Obviamente no podemos entrar al tema de la justicia sin ver la injusticia. Como no podemos hablar del evangelio como una buena noticia si no vemos la mala noticia. De modo tal que el evangelio es necesario porque el hombre actúa con injusticia. Mira, tú puedes ser el mejor hombre y mujer de este mundo. Tus hijos pueden adorarte y decir, no, pues que mi papá, mi mamá, no, como nadie como ellos. Tú puedes venir de la mejor familia del mundo y tú puedes decir, no, pues, mi familia, mira, no, o sea, los delgados, eso es lo mejor. Todos somos delgados. Aquí nadie engorda. No, o sea, es que no se trata de eso. Es que se trata que nuestra naturaleza, y Pablo lo dice allí, es una naturaleza que nos lleva a cometer actos de injusticia. Y por eso la justicia de Dios es necesaria en este ámbito. Por eso el evangelio se hace necesario. Porque cuando nuestro corazón es desnudado, cuando nuestro corazón es como que, o sea, puesto en evidencia, lo que se va a encontrar en él es una total injusticia. Es decir, se va a encontrar con que cambió la verdad por la mentira y con que restringe la verdad de Dios. Esa es la esencia del hombre. Así que cuando tú te preguntas, ¿por qué a mí? Porque Dios me salvó a mí.
definitivamente no es por algo que tú tienes allí. No es porque tú eres, wow, mira, de la familia tal o de X, o por tu trabajo, por tus capacidades. No, date cuenta que ya no es por eso. Es por un simple acto de gracia y misericordia de Dios. Tú y yo estamos aquí. Porque a pesar de esa injusticia con la cual nosotros actuamos, con la cual nosotros cambiamos la verdad de Dios, con la cual nosotros reprimimos la verdad de Dios, a pesar de eso, Dios se mostró misericordioso, bondadoso, poderoso para salvar. Y no solo eso, sino que se deleitó en perdonar nuestros pecados para que nosotros ahora entonces podamos honrarle y glorificarle a Él. Así que hoy podemos finalizar esta sección. Obviamente no tocamos el tema de la justificación perfecta, pero estamos viendo la primera parte o la primera cara de la moneda de la justificación. Es decir, tuyos por naturaleza somos injustos y por eso necesitamos el mensaje del Evangelio. Y por eso el mensaje del Evangelio tiene el poder para transformar a la persona. Porque es llevar a un corazón que se inclinó por la injusticia, ahora inclinarse por lo justo. No sé si ven esa obra maravillosa. Es decir, sería genial un día poder que Dios nos mostrara cómo es que Dios hace eso en ese momento, esa obra transformadora. Es decir, cómo es que eso es hermoso poder ver un corazón cerrado, duro, compacto, lleno de injusticia, y Dios transformando ese corazón a un corazón justo, a un corazón que se inclina ahora por los mandatos de Dios. Y yo agradezco a Dios porque entiendo que cada uno de los que estamos aquí hemos sido impactados por el mensaje del Evangelio. Nos hemos visto pecadores, nos hemos preguntado una y otra vez por qué a mí. Pero le doy gracias a Dios porque siendo nosotros, o estando nosotros en ese estado, como Pablo decía en Romanos 3, siendo nosotros enemigos de Dios, a Dios le ha placido por su Evangelio transformar nuestros corazones. Así que hermanos, agradezco a Dios por sus vidas. Agradezco a Dios que hasta ahora Dios les ha sostenido, que hasta ahora Dios los ha tenido allí en su mano y los ha hecho caminar en fe y los ha hecho no ser de esas personas que miran atrás y retroceden, sino más bien que ven adelante a Cristo y que se animan cada día a vivir para Él. De modo que aquí mi ruego es que quiera Dios seguir proveyendo de su hermoso evangelio, de sus misericordias y de su gracia para sostener a personas injustas como nosotros. Y que siempre Dios reciba la gloria y la honra en todo lo que tú y yo hacemos. Y que no caigamos en el engaño de cambiar la gloria de Dios por la mentira. Y que en vez de reprimir la mentira, de alejarla, más bien cada día, como hoy estás haciendo, puedas acercar su verdad a las puertas de tu corazón, a la vista, a tu vista, a tu entendimiento, y entonces vivir a la luz de esta verdad. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sé que hablé mucho, me emocioné, perdón. Suele pasar si un día me ven montado aquí en la silla, no se asusten, que yo me emociono con estos temas. Mira cómo desordené ya todo. Que no más que no está aquí porque me voy a regañar. Walter, Dígame. yo quiero una pregunta. Sí. Hazla, vaya. Él tiene vergüenza, pero yo te la voy a hacer. Dime, vaya. Cuando estábamos estudiando el libro, yo con él lo leí una sola vez, lo leí varias veces. Él decía, me preguntó, entonces hay personas que no van a tener excusa delante de Dios, aún no haya habido otro que le haya predicado el evangelio, porque lo conocieron. Sí. Sí, eso es una muy buena pregunta. Es decir, una ilustración clara sería qué pasaría con, por ejemplo, con las etnias que están apartadas, que nunca nadie fue y le predicó el evangelio, que nunca escucharon el evangelio. Es decir, esas personas estaría bien que ellos fueran a la condenación. Bueno, en un sentido, la Biblia es clara, dice, no tienen excusa, porque es que de alguna u otra forma, Dios se ha dado a conocer.
Yo le decía eso a Byron, yo le dije a Byron, pero es que la Biblia es muy clara y habla de las diferentes maneras en las que Dios se ha manifestado al hombre en los diferentes tiempos. Entonces, eso es lo que acaba de decir, de que no tienen excusa. Yo le dije, lee lo que dice ahí, dice que no habrá excusa. Sí, y más adelante tú vas a poder ver que no solamente eso, sino que Pablo señala cómo Dios usa también la conciencia del hombre para condenarlo. Es decir, la conciencia los acusa, dice Pablo. Su conciencia está acusándolo en lo que están haciendo. Sí, cuando el hombre hace el mal, es la idea, es lo que Pablo está planteando. Es decir, el hombre en su conciencia, está esa ley permanente de poder señalarle que lo que está haciendo está mal. Es decir, cuando alguien, porque el que roba escondido, porque sabe que es un acto que está mal. Es decir, no necesitas que yo vaya y te predique y te diga, mira, robar está mal, porque la Biblia dice los 10 mandamientos. En Éxodo, en el pueblo, y le explique toda la historia para que él entienda que robar está mal. No, él pasa por un lugar, ve algo que no es de él y lo toma. Y a pesar de que lo tome, bueno, quizás no todo el tiempo, pero sí él sabe que lo que está haciendo no está bien. Es decir, moralmente no está bien. Así que hay algo que le está diciendo una y otra vez que su conciencia lo está atacando. Así, él no escucha el mensaje de Dios, obviamente. Hay algo que lo está acusando, hay ciertos recursos que Dios está usando para mostrarle y hablarle acerca de él. Así esos recursos no sean suficientes, obviamente. Al final, lo ideal es que cada persona escuche el Evangelio de Dios. Por eso la necesidad de que prediquemos el Evangelio también. Creo que Angelina colocaba allí, que muy bonito, por cierto, la Biblia, como la rayó y todo. Colocaba y decía que como ella se sentía impresionante, o sea, como ella se impresionó, de que muchas veces nosotros nos aflojamos en esa tarea de predicar el Evangelio. Y como que nos da miedo, nos asustamos, no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar. Walter, tengo una pregunta. Sí, dígame. A nosotros, ya como creyentes, como que hemos recibido esa verdad, el Evangelio, creo que aquí en el versículo 5 dice, en verdad, lo que nosotros debemos de hacer. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, o sea, entre todo el mundo, por amor a su nombre. Yo digo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es eso, cumplir por obediencia, por la fe que nosotros hemos recibido, hemos tenido en Jesucristo. Que entonces predicar el Evangelio de la manera más correcta que nosotros podamos. Por eso es que necesitamos, en este estudio, nosotros necesitamos volver a los primeros fundamentos para ver en verdad que ese es el deber nuestro y aclararlo y predicarlo. Pero que la persona, tú me entiendes, siempre van a ver que se van a justificar muchas veces. Pero era como, un momento, Eduardo, era como tú decías, que en ese momento va a encontrar una justificación, pero saben, él tomó eso, pero su conciencia sabía que no era de él, que él estaba haciendo mal en su conciencia. Asimismo también es con el Evangelio. Hay muchas personas que yo sé que en verdad saben que esa es la verdad, pero se justifican. Y dicen, cuando dice aquí en el 18, que con injusticia restringen la verdad. Con injusticia, pero en su corazón muchas veces saben cuál es la verdad, pero no la aceptan. No aceptan esa verdad. ¿Por qué? Por su concupiscencia y por sus pecados. Pero ya ha sido predicado el Evangelio. Sí. Sí, usualmente eso es el accionar, eso es lo que está explicando Pablo allí. Es decir, el hombre por su naturaleza caída no va a aceptar la verdad de Dios porque es una verdad de doble cara. Una cara trae la condenación y otra cara trae el remedio. Pero el hombre obviamente no se quiere ver condenado. Y es como yo le decía, es decir, si tú reconoces por un instante que Dios es el creador de todo, ya tú estás reconociendo que Dios tiene el poder de todo. Amén. Ya tú estás reconociendo que el Señor es gobernador de todo, de modo tal que tu vida ya no es como ese dicho que tú dices, yo vivo mi vida como yo quiero. No, ahora tú tienes que decir, ahora yo tengo que vivir la vida
según los preceptos de Dios. Y por eso es que viene ese asunto de ese choque y por eso restringen la verdad, la esconden, la parte. Es donde se inventan las miles de cosas. Pero sí es así. Y obviamente, como iniciábamos en el título, es la necesidad, por eso hay una necesidad de salvación. Y yo creo que tú y yo tenemos que ser muy sensibles con esto. Más que duros, sensibles. ¿Por qué? Porque debe dolernos el hecho de ver personas, inclusive dentro de la iglesia, ver personas que nos visitan y que no responden al Evangelio. Obviamente no es nuestra responsabilidad hacer lo que respondan, pero sí nuestra responsabilidad habrá anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, mostrarle la verdad de todas las maneras posibles. No sé si ustedes estuvieron cuando yo prediqué el domingo antepasado, no recuerdo, hace 2 domingos, algo así. Que cuando yo finalicé hice un llamado contundente a las personas que no eran creyentes. Porque yo, o sea, en un sentido yo entiendo que hay que llamar su atención de alguna manera. Hay que anunciarles la verdad del Evangelio, porque he comprendido a la luz de la Escritura que hay una necesidad de salvación para los hombres. Y eso es algo que tú y yo debemos tener presente y siempre buscar la forma de predicar el Evangelio. No es sencillo. No, yo tengo que admitirlo, no es sencillo. No es fácil. Y por eso yo le recomendaba y le decía, debemos orar primero y decirle a Dios que nos dé denuedo, sabiduría, saber cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué no decir. Y sobre todo el día de hoy que la gente tiene mucho prejuicios en la cabeza con el Evangelio, es decir, demasiado, mucho. La gente tú le acercas con una palabra el Evangelio y ya se arman toda una historia completa para negar el Evangelio. Entonces creo que hoy más que nunca necesitamos mucha sabiduría para predicar el Evangelio. Walter, disculpa una preguntita más, pero me dejó un poquito inquieta. ¿También? Sí. Podríamos decir que ahí entra también lo que es que el creyente siempre con la ayuda de Dios, pueda ser de buen testimonio también, porque es una manera también de que el no creyente puede ver a Dios y puede ver la obra de Dios en las personas y ver lo real que es Dios también, o el poder que tiene de transformar. Sí, mira, gracias por eso. Realmente muy atinado lo que tú estás hablando. Hay un dicho que dice, yo predico, ¿cómo que dice? Como que predican sin hablar, una cosa así. Predican con el ejemplo, sería. Sí, como que yo predico, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama esa parte. Como que, bueno, es un dicho así, como que yo... Con el ejemplo. Sí, sí, como que yo... Hay gente que entiende que hace más o que predica más con la vida que lleva que con lo que dice. Yo no estoy en contra de eso y eso es una realidad. Inclusive, Pedro le dice a las mujeres que hagan eso. O sea, cuando sus maridos ya no, como que ya no pueden con ellos, oye, sigue ahí sujeto y bueno, mándate con tu ejemplo, a ver, puede ser que Dios use eso y algún día entonces, es decir, algún día esa persona como que, sí, como que puede ser que cambie, vea cómo tú te comportas y cambia. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre me enseña que yo anuncie el Evangelio. Eso es un mensaje anunciado. Y hay momentos, obviamente, donde el testimonio puede ayudarte. O, por ejemplo, hay mucha gente que va a predicar el Evangelio y predique su testimonio. No, porque Dios me cambió y empezó a hablar de todo su testimonio, pero no habla del Evangelio per se. Es decir, de lo que significa el Evangelio. Entonces, sí, es muy importante que tú vivas el Evangelio. Sumamente importante. Muy importante. Y tienes que hacerlo. Y siempre ser de testimonio. Siempre. Siempre, siempre. Pero debes predicar el Evangelio. Es decir, debe haber mensaje.
Porque si te das cuenta, la definición del evangelio es eso. Es un mensaje, es una proclamación, es un anuncio. Entonces debe existir, obviamente, el mensaje. Muy bien. Si hay más preguntas o algo. Hay personas que siempre resisten cuando uno les predica, se resisten completamente. Entonces, uno opta por no hablarles con el ejemplo, más que con las palabras. Sí, sí. También hay que ver las situaciones, eso es lo que yo le decía. O sea, también eso entra dentro de la sabiduría de cada uno de nosotros. Es decir, de discernir cuál es la mejor forma de hacerlo y cómo hacerlo. Sí, hay momentos donde tú tienes que hablar, hay momentos donde tú tienes que vivir, hay momentos donde tienes que callar, y así por el estilo. Pero lo importante es que no dejemos de predicar el evangelio. Eso es lo importante. Igual de como tú decías anteriormente, que hay que tener cuidado cuando hablamos del evangelio, es saber pedir al Señor cuándo hablar y no hablar. Ese es un punto muy importante que tenemos que ponerlo en práctica a la hora de estar frente o en persona en conversa, que uno tenga oportunidad de hablar del evangelio. Yo creo que eso es algo bien, es esencial, porque a veces podemos ser tropiezo y creernos, ¿saben? Crearnos nuestra propia idea, para llevarlo como más sencillo, para que ellos, que no lo vean duro, o algo así, no lo vean malo, como dijimos al principio, tenemos que ver lo bueno y lo malo. Yo creo que eso es algo esencial que tenemos que poner en práctica, saber cuándo hablar y saber cuándo no hablar. ¿Qué hablar o pedirle al Señor sabiduría antes de cualquier cosa? Así es. Pero que siempre tengamos la convicción de que de alguna u otra forma tenemos que llevar el mensaje. Bueno, mis hermanos, para mí ha sido un gran honor una vez más el poder tocar estos temas con ustedes. Recuerden que si ustedes se quedan con dudas o algo, pueden ponerlas allí en el chat de WhatsApp. Si quieren algún otro recurso o algo durante la semana, es bueno entonces que esta semana avance con el capítulo 2 de Romanos, que lo puedan leer también. Le sigan dando una repasada al capítulo 1, que vamos a seguir ahí, pero ya para que la idea sea más completa, es bueno que vayan también avanzando en el capítulo 2, así mismo como vienen haciendo, subrayando, analizando, viendo, porque ya cuando estamos en la clase, así no vemos el capítulo completo, pero ya usted tiene una idea bien clara de lo que estamos hablando, porque como tiene más relación con el texto. Un placer para mí, como les dije. Espero que el Señor nos dé la gracia de reunirnos el próximo martes. Si usted conoce a alguien que entiende, necesita saber estas cosas, pues anímese, invítelo, téngalo allí. Y nada, que el Señor nos siga ayudando. Es mi oración y mi ruego entonces que Dios les siga cuidando. Realmente los tiempos son muy, muy malos, como dice la Biblia. Y es mi ruego que el Señor siga con ustedes, siga guardándolos en salud, siga proveyéndoles. Y sobre todo que siga trayéndole paz en medio de esta incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que sabemos que no sabemos cómo van a venir. Sé que también como país ustedes están experimentando un cambio en el área de gobierno. Y sé que para algunos es bien, para otros quizás es como que bueno. Pero al fin y al cabo no podemos esconder una verdad clara y evidente de Dios. Dios es sumamente poderoso. Y así que todo lo que Dios hace, lo hace bajo su consejo sabio. Es decir, todo lo que pasa no se escapa del consejo sabio de Dios. De manera tal que es mi ruego merecido que nosotros descansemos en esa verdad que Dios nos enseña. Así que bendiciones, mis hermanos. Un placer para mí. Amén, igual. Muchas gracias, Walter. De nada. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, Walter, por tanta claridad. Muchas bendiciones.
para todos y que el Señor nos ayude a hacer lo que verdaderamente quiere que sea. Amén. Seguimos haciendo las tareas.